pierdas todos los jueves, aquí en Dimensión 7 TV, un programa especial para ti. En estos tiempos de afán en la ciudad, tenemos para ti un refugio. No te pierdas el programa Escudriñando las Escrituras, en la conducción del apóstol Josué Alonso, un enfoque bíblico para la gente contemporánea. Mis amados, Dios les bendiga, les saluda nuevamente el apóstol Josué Alonso, aquí bendiciéndolos a través del canal www.dimension7.tv, en el programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Ya sabes de que puedes también buscarnos por Facebook, ahí estamos para la honra y gloria de Dios. Así que esta preciosa noche yo quiero bendecirte, como todos los jueves, con una enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón. Declaramos que desde ya pues vamos a ser muy bendecidos a través de la palabra del Señor. Pues como todos sabemos, hay muchos temas en la Biblia que a veces pueden causar polémica, pero a veces hay temas que causan polémica porque no son primeramente escudriñados o bien enseñados. Entonces necesitamos profundizar en muchas cosas. Yo quisiera que ahí donde tú estás tomaras la Biblia y me acompañaras al libro de Jeremías capítulo 31, de su verso 12 en adelante. Yo quisiera hablarte un poquito referente a las danzas bíblicas, porque yo creo que si la danza está escrita en Escritura, es porque viene de parte del Señor. Te decía del principio que de repente causa cierta polémica, pero porque no se escudriña a profundidad el tema. Entonces vamos a ir ahí a Jeremías capítulo 31, del verso 12 en adelante. Y dice así la Escritura: vendrán y gritarán de júbilo en lo alto de Sión, y radiarán de gozo por la bondad del Señor, por el grano, por el vino y por el aceite, y las crías de las ovejas y de las vacas. Su alma será como huerto regado, y nunca más languidecerán. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, y los jóvenes y los ancianos a una, y cambiaré su duelo en gozo, los consolaré y los alegraré de su tristeza. Amén. Bueno, llama la atención cómo en esta porción bíblica hay una restauración hacia una virgen. Muchas cosas se perdieron cuando habla de la Virgen, está hablando de Israel. Pero si notamos bien en Escritura y leemos todo el capítulo completo, podemos ver que Dios inicia una restauración en ellos. Y en esta restauración entran varias etapas. Por ejemplo, dice que se va a restaurar lo que es el pan, lo que es el vino y lo que es el aceite. Y como muchos sabemos, el pan en algún momento representa la palabra de Dios, el vino representa el gozo y el aceite hace referencia a la unción del Espíritu Santo. Entonces notemos cómo esta virgen se había quedado sin pan, sin vino y sin aceite. Había perdido cosas tan poderosas que el Señor había puesto sobre su vida. Pero viene un momento de restauración, viene un momento donde Dios vuelve a edificar, vuelve a dar una promesa. Y lo más poderoso es de que promete que volverá el pan, volverá el vino y volverá el aceite. Pero notemos esto que también dice la Biblia, que le habla directamente al alma. Entonces la Virgen no solo necesitaba que volviera el pan, el vino y el aceite, sino que necesitaba una restauración de alma. Entonces aquí la Virgen también puede representar una iglesia necesitada que por tantos procesos, por tantas situaciones difíciles, ha perdido muchas cosas. Entonces Dios viene a querer restaurar en la iglesia lo que es el pan, lo que es el vino y lo que es el aceite. Pero si algo hay que restaurar también en la iglesia o aquellos que participan como ovejas dentro de una iglesia, es el alma. Entonces seguidamente él habla referente a la danza y dice: y la Virgen se alegrará en la danza. Entonces podemos ver de que para que se pueda proyectar una danza bíblica, una danza que viene de parte del Señor, se tienen que restaurar muchas cosas primero. Podemos ver en Escritura que dice la Biblia que David danzaba en la presencia del Señor. Pero cuando David danzó, primero lo tuvieron que restaurar, lo tuvieron que procesar,
para que en él hubiera un tiempo de gozo, un tiempo de alegría, para poder danzar delante del Señor. Entonces, notemos algo bien tremendo acá, de que entonces la danza es bíblica. Y entonces nosotros necesitamos estar empapados de todo esto, porque nosotros como pastores, como líderes de una iglesia, no podemos anular algo que está establecido en la Biblia. A mí mucha gente me ha comentado y me dice que lo que pasa en las iglesias es un baile, y al final, si nos vamos al original hebreo, habla también de baile. Pero hoy quiero yo proponerlo como danza, porque creo que esa es la mera aplicación que tenemos que usar, referente a la danza. Entonces, viene la Virgen y es restablecida, ¿verdad? Es bendecida, es restaurada, pero viene el momento donde el Señor le quiere poner una dimensión de danza. Y notemos que entonces si la si la Virgen está siendo restaurada, es porque tiene que tener un final como esposa. Entonces usted me acompaña para una referencia a Apocalipsis capítulo 19 y su verso 7. Ahí donde estás en tu casa, acompáñame. Apocalipsis capítulo 19 y el verso 7. Dice así la Biblia: y regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Entonces notemos que la esposa también fue preparada, ¿verdad? En alegría y en regocijo, para poderle dar la gloria al Señor. Entonces, el final de la Virgen tiene que llegar a ser esposa, ¿verdad? Y la esposa tiene que estar preparada con alegría, con regocijo. Entonces, alguien que está con el llamado a danzarle al Señor, o que le agrada danzarle al Señor, se tiene que llenar de regocijo, se tiene que llenar de gozo, porque esos son los parámetros que la Biblia enseña que alguien tiene a la hora de danzar. Por eso no podemos decir que esto es un baile, ¿verdad? Y al final, pues la danza es una bendición. ¿Por qué? Porque si algo tiene la danza, y lo vamos a ver más adelante, que hace una conexión en el altar con la alabanza y con la presencia del Señor. Y por eso yo quise tocar este tema, para poder botar ciertas estructuras, porque hay mucha gente que ha metido la danza del Señor solo en un molde, solo en un mover. Y yo pienso que la danza, por eso dice la Biblia que en los momentos donde el hijo pródigo vuelve, dice que el padre hace una fiesta, hay música y hay danzas. Entonces hay una conexión en cuanto a la alabanza y la danza. Pero entonces hoy vamos a ver referente a las danzas bíblicas. Yo quisiera que me acompañaran también al libro de San Lucas capítulo 15. Vamos a ver un ejemplo de por qué es importante la danza. Y vamos a leer desde el verso 24. Aquí en la parábola del hijo pródigo. Dice: porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó la música y escuchó las danzas. Imagínese eso, mi amado. Tremendo, porque llega el momento donde el hijo pródigo regresa, pero también el hijo mayor dice que regresa del campo. Y notemos que el padre había preparado una fiesta donde incluían la música y la danza. Entonces podemos decir que tiene que haber fiesta, música y danza para agradar el corazón del padre. Pero notemos algo bien interesante acá, que tanto en la casa había júbilo y regocijo, habían danzas, había música, estaba la presencia del Padre, cuando dice que aparece el hijo mayor, el hijo que andaba en el campo, y él lo primero que escucha es la música y las danzas. Entonces, cuando hay danza dentro de la iglesia, cuando el Padre aún se está manifestando en medio de la fiesta, esto es lo que sucede, que el hijo mayor
representa la gente que anda en el campo, la gente que anda en el mundo, la gente que en algún momento pasa por una iglesia y lo primero que impacta su corazón es la alabanza y la danza. Entonces a veces es necesario que en las iglesias haya bastante despertar del Espíritu Santo a través de la alabanza y a través de la danza, porque entonces podemos ver bíblicamente de que entonces los que andan en el mundo van a poner su corazón en cuanto a la fiesta que hace el Padre, en cuanto a la danza y en cuanto a la música, en este caso que es la alabanza. Entonces notemos que parte de la restauración de alguien que viene del mundo entra a través de lo que escucha y a través de lo que ve. Entonces por eso nosotros no podemos dejar afuera lo que es la danza bíblica. Y de hecho yo creo en mi corazón y quisiera hablarlo y se lo voy a poner con la Biblia. Si dice la Biblia que el Padre hizo una fiesta para el Hijo y que el Hijo mayor cuando venía del mundo escuchó la música y las danzas y fue impactado, que podemos decir que en la fiesta el Padre también estaba danzando. Y yo le quiero poner en realidad un capítulo y un versículo base para que ustedes no digan es que el pastor está hablando cosas fuera de sentido. Si usted me acompaña al libro de Sofonías, capítulo 3, verso 17. Sofonías, capítulo 3, verso 17. Vamos a ver algo bien interesante, algo que a mí me impactaba bien fuerte en mi corazón. Y dice así la escritura, yo lo voy a leer en la versión Las Américas. Dice, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio y se regocijará por ti con cantos de júbilo. Ahora, esta es la versión Las Américas, pero dice la versión Jerusalén, dice, y el Señor que tanto te ama, gritará de júbilo y danzará por ti, por el amor que te tiene. Entonces, imagínense qué tremendo. En la Biblia Jerusalén habla de que el Padre cuando siente amor por alguien, dice que da gritos de júbilo y danza. Entonces, aquí la pregunta es, no podemos decir que la danza no es bíblica, porque si el Padre también danza, como lo dice la versión Jerusalén, quiere decir entonces que el Padre también pone esto para que nosotros también tomemos ejemplo de que si Él danza, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Es que una persona en realidad que ha conocido el amor del Padre, que ha conocido la paternidad misma de Dios, es una persona agradecida, es una persona que no le importa que lo estén viendo, es una persona que no le importa que lo estén criticando, pero Él le da su danza al que se la merece, y ese es el Padre. Entonces podemos decir que en la casa del Padre, cuando el hijo pródigo regresa y el hijo mayor también se asoma, el Padre estaba danzando, había una gran fiesta. Entonces notemos que entonces la danza sirve también en parte, y lo vamos a hablar con un buen espíritu, para llamar la atención de la gente que viene del mundo, porque notemos que su mirada la puso en cuanto a la música y en cuanto a la danza. Yo quisiera hablar un poquito también, porque como les dije de un principio, tiene que ir de la mano la alabanza con la danza. Y creemos que en cuanto a la música, debiera de haber solo un género. Y en realidad el género tendría que ser empezar con alabanza y terminar con adoración. Y en esto también tiene que ver la danza. Pero vamos a avanzar un poquito más. ¿Por qué? Porque a mí me urge también comentarte algo que el Padre me estuvo enseñando referente a lo que es la danza. Vamos a ir a Éxodo capítulo 15. Si tú me acompañas ahí en tu Biblia, Éxodo 15, y vamos a leer el verso 20. Dice la Biblia, y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero
y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y con danza. Dice el verso 21, y Miriam les respondía, cantad al Señor, porque ha triunfado gloriosamente sobre el caballo y su jinete, y los han arrojado al mar. Bueno, detengamos un momentito aquí nuestra mirada. Notemos de que en este capítulo se levanta una mujer que había sido liberada. Y lo primero que hace es que toma el pandero y empieza a declarar, mi amado, ¿verdad? Empieza como a profetizar en medio de que había tomado su pandero. Entonces, creemos que bíblicamente una persona que va a meterse a este mover de la danza, este llamado para poder danzar también, necesita ser liberada. Necesita haber salido de Egipto, necesita haber sido restaurada, animada y edificada por el Señor para que pueda tomar el pandero de libertad. Y notemos que dentro de sus declaraciones proféticas que hacía, le hablaba al jinete y le hablaba al caballo. Imagínense, le hablan al jinete de Faraón. Faraón representa a Satanás en la Biblia, ¿verdad? Y en realidad el caballo también representa una parte de muerte dentro de la Biblia. Entonces notemos que para llegar a una dimensión de danza, una persona no solo tiene que ser restaurada, sino que tiene que llegar al punto de hacer declaraciones proféticas en contra de la muerte. Estamos hablando esto, ¿por qué? Y ahorita te explico. Que es necesario que alguien haya muerto primeramente a sus delitos y a sus pecados, a su vana manera de haber vivido en el mundo, para poder entrar en una dimensión de danza. Es que alguien contaminado, alguien que tiene algo fuerte de su pasado, difícilmente va a llegar a una dimensión de danza. Pero notemos que María, saliendo de esa liberación, saliendo de la esclavitud, tomó el pandero y empezó a dar declaraciones proféticas. Yo creo en mi corazón que la gente que danza tendría que tener también un nivel profético. La gente que danza tendría que sacar decretos, declaraciones proféticas en favor de los ambientes. Si vamos más adelante en la Biblia, podemos ver que se da una rebelión por parte del pueblo de Israel en contra de Moisés y en contra del Señor. Pero notemos que previo a todo esto, ya Miriam había profetizado en medio de la danza. Entonces, a veces, ¿para qué sirve el danzar y hacer declaraciones proféticas? Para que las atmósferas puedan ser detenidas a través de lo profético. Entonces, notemos que en cuanto a las danzas bíblicas, ¿verdad?, abarcan diferentes etapas que llegan a ser de mucha bendición. Y entonces, estas etapas tenemos que nosotros ser muy claros, porque a veces, por falta de instrucción, por falta de enseñanza, hay gente que piensa que las danzas son emociones. Hay gente que piensa que las danzas que están escritas en la Biblia solo son parte a veces también de sentimientos o de cuestiones del alma. Pero yo veo acá que en realidad el poder danzar en una congregación, el poder desatar tus manos, tus pies, tu cuerpo, aún tu voluntad para poder danzar, tiene sus movimientos proféticos. Por eso esta mujer me llama la atención porque también llegó a ser profetisa, ¿verdad? Y tremendo porque declaraba delante de las atmósferas del mal que estaban activándose en ese momento. Entonces, mis amados, tenemos que ponerle mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que si la danza es muy importante, hay que darle también su tiempo, hay que darle su importancia. Yo creo en mi corazón, yo creo mucho en cuanto al mover de la alabanza, el mover de la danza, y creo que eso es muy poderoso. Pero aquellos que no han experimentado todo eso, a la larga dudan. Pero vamos a ver otro ejemplo que también me impactaba. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 11. Libro de Jueces, capítulo 11,
y vamos a ver el verso 34. Dice así la Biblia: cuando Jefté llegó a su casa en Mizpa, he aquí, su hija salió a recibirlo con panderos y con danzas. Ella era su única hija, y fuera de ella no tenía hijo ni hija. Y cuando la vio, él rasgó sus ropas y dijo: ¡ay, hija mía! Me has abatido y estás entre los que me afligen, porque he dado mi palabra al Señor y no me puedo retractar. Entonces ella le dijo: Padre mío, has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme a lo que has dicho, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón. Sigamos en la escritura, verso 37. Y ella dijo a su padre: que se haga esto por mí, déjame sola por 2 meses para que yo vaya a los montes y ore por mi virginidad, yo y mis compañeras. Y él dijo: ve, y la dejó ir por dos meses, y ella se fue con sus compañeras y oró su virginidad en los montes. Bueno, detengámonos un momentito acá. Yo a esto le he puesto como la danza de los guerreros. ¿Y por qué? Por esta razón. Porque dice la Biblia que Jefté venía de una victoria. Y vino él y lanzó una promesa. Y dijo: cualquiera que me reciba en mi casa, cualquiera que cuando yo llegue salga delante de mí, yo le entregaré o lo entregaré como sacrificio. Entonces notemos que cuando él llega cerca de su casa, dice que su única hija sale a recibirlo con danzas. Entonces notemos que a veces cuando venimos nosotros de una guerra, a veces venimos quizá cansados, desmotivados, cuando venimos de una batalla bien fuerte, pero notemos que entonces esta mujer sale y presenta sus danzas. Posiblemente ella quería darle gloria a Dios, pero también quería darle honra a su padre. Entonces notemos que aquí la danza de los guerreros es bien tremenda. Porque entonces la danza tiene un momento de guerra, tiene un momento de bienvenida para aquellos que vienen de la batalla. Viene a ser como un refrigerio para aquellos que vienen de algo bien difícil. Entonces notemos que cuando viene Jefté, posiblemente él se lamenta, ¿verdad? Porque nunca pensó quizá que era su hija la única que salía a recibirlo. Y a mí me impactaba bien fuerte en el corazón, porque él dijo: cualquiera que salga de mi casa. Y notemos que sale esta mujer, que en ese momento pues era una virgen, salió danzando. O sea que cualquiera de la casa de Jefté danzaba. Y como ella salió, ella tuvo que pagar, por decirlo así, como sacrificio lo que su papá había declarado. Pero el punto interesante que yo quiero resaltar acá es que ella respeta, ¿verdad? Ella dice: bueno, si esto fue lo que tú declaraste, lo vamos a cumplir. Y ella le pide de favor a su papá y le dice: déjame irme a los montes durante 2 meses y yo voy a llorar mi virginidad y yo vuelvo. Y se hará lo que tú le prometiste al Señor. Entonces aquí el Señor me hablaba y él me decía que la gente que tiene este llamado para danzar, porque yo creo que también tiene que haber un llamado, no cualquiera puede tomar este movimiento de danza. Aquel que tiene un llamado o aquella que tiene un llamado para danzar, en realidad, a veces necesita hacer sus compromisos y sus sentimientos por un lado. Porque notemos que ella posiblemente soñaba con un día tener familia, con un día tener esposo, con un día tener un hogar. Y notemos que tuvo que venir un sacrificio, porque ella tuvo que llorar ese compromiso que en algún momento deseaba con todo su corazón. Entonces, el tomar lo que es la danza nos tiene que llevar a un compromiso, ¿verdad? Es un compromiso delante del Señor, donde le tienes que dar tu tiempo, le tienes que dar tu juventud, le tienes que dar todo lo que tú tienes delante del Señor. Pero hay gente que a veces quiere estar en niveles de danza, pero no hace un compromiso con el Señor. Y esta mujer se fue al monte, no le importó quizás su futuro, no le importó su vida, no le importó su tiempo, sino que se lo entregó totalmente al Señor. Entonces una persona que entra a estos niveles se entrega por completo.
Difícilmente una persona que ha pasado en estas dimensiones de danza lo puede dejar por un lado. Y esto, ¿por qué resalta, mis amados? Porque es la danza de los guerreros. Una persona que ha sido guerrera, una persona que ha sido diestra en la batalla, necesita la dimensión de la danza. En pocas palabras podemos decir que la danza también es parte de la guerra, ¿verdad? Cuando alguien danza, también tiene guerra espiritual, mueve los ambientes de una manera poderosa. ¿Y por qué se da este respaldo? Porque aquel que danza, aquel que se entrega y no le pone al Señor sus compromisos terrenales por delante, es una persona que fue diseñada para danzar y al mismo tiempo para tener una guerra espiritual. Yo sé que aparte de Jefté, también hay otro guerrero. Dice la Biblia que aún David venía de una victoria. Mire, venía de un momento de mucho respaldo, porque dice la Biblia que era el momento donde él ya había vencido al gigante. La Biblia enseña que durante 3 días David anduvo con la cabeza de Goliat promocionándolo en varias aldeas, promocionándolo en varias provincias. Entonces, notemos que al momento que él entra delante del pueblo, dice la Biblia que las vírgenes, las mujeres más bellas de Israel en ese momento, coreaban, alababan, y dice que salían con danzas. Y ahí es donde está aquel pasaje que dice, ¿verdad?, que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces notemos que cuando entra David, se desatan las vírgenes con mucha danza. Aquí David representa a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que venció al mundo, venció aún a las tinieblas, ¿verdad? Y por eso cuando David entra, ¿verdad?, es honrado por medio de las danzas. Entonces la danza también tiene que llegar a ser un punto de honra para el Señor. Aquí la danza no es para exhibirse. Aquí la danza no es para que todos vean que estás en el altar. Aquí la danza no es para hacerse un nombre. Aquí la danza no es para robarse la gloria, sino que la danza tiene que ser proyectada para honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿qué ha pasado en estos últimos tiempos? Hay a veces movimientos de danza que solo pasan al altar para ser vistos, solo pasan al altar para que vean quizás sus vestiduras, para que vean sus panderos, pero el final de todo esto, lo que te tiene que conllevar la danza es a darle la gloria, la honra, la alabanza, el tributo al que se lo merece. En este caso, ellas se lo dieron a David, pero David representa nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que tú veas hasta dónde se puede ver en la Biblia la dimensión de lo que son las danzas. Entonces, yo tengo un ejemplo más, y este es el ejemplo que a mí me apasiona, me gusta más, y es con uno de los que voy a ir terminando, ¿verdad? Yo siento de parte de Dios, ministrarte este ejemplo en 2 de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6 y su verso 14. Ahí búscalo en tu Biblia. Repito, por si tú lo estás buscando ahí, Segunda de Samuel, capítulo 6. Y vamos a leer del verso 14 en adelante. Dice, David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y estaba vestido con un efod de lino, y David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Y sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, y lo menospreció en su corazón.
Y metieron el arca del Señor y la colocaron en su lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella. Y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, una torta de pan, una torta de dáctiles y una de pasas a cada uno. Entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Pero al regresar David, escuche esto, para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubriría sin decoro un insensato. Y David dijo a Mical: eso fue delante del Señor que me escogió en preferencia, a tu padre y a toda su casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, lo celebraré delante del Señor. Verso 22. Y aún seré menos estimado que esto, seré humillado ante mis propios ojos, pero con las criadas de quienes has hablado, ante ellas seré honrado. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¡Wow! ¡Qué tremenda es esta palabra! Notemos que dice que cuando David vio el arca, que en este caso es figura de la presencia del Señor, dice que él empezó a danzar, dice que él empezó, mi amado, a darle la gloria al Señor. Entonces, en medio de que él estaba danzando poderosamente, se desató algo bien tremendo. Porque dice la Biblia que David danzaba en la presencia del Señor. Pero cuando él lo hizo, dice que cuando él terminó de danzar, empezó a repartir la bendición a su pueblo, a las casas de su pueblo. Pero al final, él quería llevar esa bendición también a su casa. Entonces aquí, lo interesante, lo que yo quiero resaltar, es que a pesar de que David era el ungido de Jehová, posiblemente en ese momento tenía vestiduras reales, posiblemente se acababa de sentar en el trono, pero cuando él recibe, ¿verdad? Y recibe la presencia de Dios, y él es impulsado a danzar delante del Señor. Esto es bien tremendo, porque ahí no le importó la diplomacia, no le importó el título, no le importó el llamado, no le importó la ceremonia, sino que él se levantó y danzó delante de la presencia del Señor. Entonces aquí David también representa la iglesia, pero también representa al ministro, ¿verdad? A veces yo creo de que Dios quiere visitar a su pueblo con su presencia, con un mover poderoso de parte de él. Pero a veces nosotros los ministros tenemos que ser el ejemplo. Nosotros mismos tenemos que dejar por un momento la diplomacia, tenemos que dejar por un momento el trono donde nos hemos sentado y ser de ejemplo delante del templo. Aquí David, como ministro, él recibe la presencia de Dios y a él no le importó el nombre, como te repito, no le importó el llamado, no le importó que la gente lo criticara, no le importó que la gente aún lo quisiera avergonzar, porque eso es lo que hizo Mical al final. Quiso avergonzarlo por lo que él estaba haciendo delante de la presencia del Señor. Y creo yo de que si algo tiene que restaurar Dios en los ministros, es la danza y la presencia del Señor. Lastimosamente, ahora hay ministros que solo se dedican a predicar. Hay ministros que creen que complementan todo solo porque predican. Ahora, lastimosamente, ya no hay ministros ejemplos. Lastimosamente, ahora vemos escasos a ministros que adoran en sus iglesias. Vemos escasamente que hay ministros que se ponen a danzar en las congregaciones. Por eso, a veces cuando nosotros como profetas visitamos congregaciones, miramos que las atmósferas están apagadas. ¿Por qué? Porque entonces el problema viene desde la cabeza.
Porque si la iglesia está apagada, quiere decir que el pastor también está apagado, está silenciado. Como que le pusieron un cepo en sus pies y un cepo en sus manos. A veces la mucha importancia que se le da a un ministro, no estoy diciendo que tienes que deshonrarlos, tú honralos, pero a veces la importancia, la diplomacia de un ministro viene siendo como una religiosidad, viene siendo como un estorbo, y por eso hay ministros que hasta el día de hoy puede estar la presencia de Dios cayendo en una iglesia, puede estar la presencia de Dios fluyendo de una manera poderosa, pero ellos ya no son sensibles. Son sensibles a la palabra. Miren, a veces tienen temas bien poderosos, pero ya no son sensibles a la presencia del Señor. Y yo veo que aquí David, representando al ministro, ¿saben qué hizo él? Y te lo voy a poner en este ejemplo. Él lo que hizo fue quitarse la corbata, colgar el saco y ponerse a danzar. Tremendo, porque a veces las vestiduras que nos pone la gente nos sirve de estorbo para poder llegar delante de la presencia del Señor. ¿Cómo aprendió David a ser un hombre de guerra? ¿Cómo aprendió David a ser un adorador cuando estaba en procesos? Pero cuando fue llamado, dice que Saúl le quiso poner sus vestiduras de guerra, ¿verdad? Le quiso poner quizás su escudo, su espada, la estructura de metal como guerrero. Y dice la Biblia que David no podía hacer nada. Me imagino que le costaba correr, manipular la espada. Entonces viene él y se quita esa vestidura para poder matar al gigante. Entonces a veces las vestiduras que recibimos o los halagos de parte de las personas se pueden convertir en el estorbo. Y quisiera profundizar un poquito más. A veces la mucha diplomacia, la mucha importancia que se le da a un ministro se puede volver idolatría. Y lastimosamente, mi amado, cuando un ministro se vuelve y le gusta mucho que lo idolatren, difícilmente le va a dar la gloria al Señor. El ministro que se idolatra, en este caso podemos ponerlo como Saúl, ¿verdad? Que en realidad no vemos que Saúl danzara. Él se dedicó solo a sentarse en el trono y a perseguir a David. Y así hay muchos ministros que ya se olvidaron de su llamado real. Ahora se ponen en los tronos de las iglesias a perseguir a otros ungidos que están haciendo su trabajo. Entonces, mis amados, esto es bien importante. Porque usted y yo tenemos que ser delante del Señor con la condición que somos, ¿verdad? Creo que como ministros fallamos, pecamos, posiblemente tenemos debilidades, pero todo eso se lo tenemos que llevar delante del altar del Señor. Y cuando se lo llevamos delante del altar del Señor, cae su gloria, cae su presencia. Y en nosotros tiene que haber un despertar para estar delante de Él. En cuanto a la danza, yo creo que la danza no es vergüenza, la danza no es complicada, sino cuando un ministro, una persona está agradecido y agradecida con todo su corazón, no le importa quién esté a la par, no le importa, como le repito y perdone, la diplomacia que tenga. Él sabe, su condición la conoce, pero sabe a dónde ir y es liderado en ese momento. Entonces notemos pues, de que entonces yo estaba leyendo una versión, mi mamá, donde dice que viene la esposa de David y dice que murmura, ¿verdad? Y aún se lo dice en su propia cara, ¿verdad? Hay unas versiones que dicen, ¿cómo es esto que el rey muestra sus partes íntimas delante de las criadas? Entonces imagínense, miremos esto de una manera más real. ¿A qué nivel de danza llegó David? Que dice Mical que hasta se le miraban, por decirlo así, ¿verdad? Sus partes íntimas. O sea, ¿qué nivel, en qué momento David despertó esa gloria en la danza? Yo le voy a decir algo. ¿Sabe qué siento yo? ¿Para qué se dio cuenta de que todos lo estaban viendo? Porque en realidad el danzar, si usted va al original hebreo, dice que es saltar. Eso es danzar. Por eso yo pienso que la danza no se tendría que quedar, solo con movimientos, sino que tendría que haber una liberación profética en la danza.
Porque en realidad es danzar, es remolinear, es hacer algo espontáneo, ¿verdad? Porque entonces si no lo hacemos espontáneo, caemos, ¿verdad?, en un método. Y al Señor no le gustan los métodos. Al Señor le gustan las cosas espontáneas cuando vienen de parte del Espíritu del Señor. A mí se me ocurre esto, ¿verdad?, porque es la única manera, viendo esa versión, que yo lo puedo visualizar. Lo que hacía David era que cuando danzaba, él se elevaba porque de plano estaba danzando en el Espíritu y se quedaba suspendido en el aire y empezaba a dar vueltas, ¿verdad? Y se quedaba suspendido en el aire. ¿Con qué razón dice Mical que las criadas les vieron sus vestiduras internas, ¿verdad? Entonces notemos qué danza espiritual provocaba David, ¿verdad? De hecho, hay unos videos, yo creo que usted los ha visto, ¿verdad?, donde David se quita las ropas, ¿verdad? Hay un video en YouTube, no sé dónde está, pero va bajando una colina y se está quitando las ropas, se está remolineando, está dando vueltas. Pero me impacta esto, ¿verdad? Que entonces, si quitáramos por un momento la idolatría y la religiosidad en las iglesias, la danza sería una danza profética en dimensiones altas, para que David se quedara suspendido en el aire. Quiere decir que Dios en algún momento lo tomaba en su gloria, porque le agradaba la danza. Alguien me dijo a mí, es que al Señor no le gusta que estén bailando, que estén danzando. Él es un Dios de orden, ¿verdad? Yo lo creo, porque lo dice la Biblia, que Dios no es un Dios de desorden, Él es un Dios de orden. Pero entonces volvemos al punto donde en la Biblia lo del hijo pródigo, el padre dijo, hagamos fiesta. Y en la casa estaba presente el padre. Y dice la Biblia de que había música y había danza. Le leí Sofonías. Léanlo en su casa. La versión Jerusalén dice que el padre danza por amor a nosotros. Entonces, tremendo, porque entonces nadie, ya viéndolo bíblicamente, me puede venir a decir a mí, porque hay gente que me ha dicho que la danza es del diablo. Imagínense cómo algo tan precioso, algo tan bello que es la danza, se lo aplican al enemigo de nuestras vidas. Si esto viene en realidad de parte del Señor. Entonces, al final, ya para ir aterrizando en lo que te quiero decir, es que David tiene un encuentro con Mical. Pero dice que Mical estaba viendo a través de la ventana. Pero cuando llegó al encuentro, dice que criticó a David. Pero dice la Biblia que Mical era una mujer estéril hasta el día que murió. Entonces, aquí Mical representa a la iglesia religiosa. La iglesia que no tiene danza, que no tiene moveres del espíritu. La iglesia que todo se lo atribuye al diablo. La iglesia que se mete a tiempos religiosos donde Dios quiere dar tiempos de refrigerio. Y le voy a decir por qué. Dice la Biblia que estaba en una ventana. La ventana representa oración. Dice la Biblia que Daniel, cuando oraba 3 veces al día, dice que abría su ventana y ponía la mirada en Jerusalén. Entonces la ventana en la Biblia tiene que ver con la oración. Y yo entiendo, y por favor no me malinterprete, la oración es poderosa. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Sé que la oración, mi amado, ¿verdad?, hace que la presencia del Padre baje y que Él te conteste en público. Es algo bien glorioso. Pero notemos que Mical representa la iglesia religiosa, pero tiene ventana. O sea, tiene oración, tiene varias cosas, ¿verdad?, tremendas, poderosas, pero anula otras. Y ahí a veces es donde una iglesia se hace estéril. Porque hay iglesias que son poderosas para orar, hay iglesias que son poderosas para ayunar, pero no tienen un mover de danza. O sea, se constituyen religiosas. Y como se constituyen religiosas, no pueden formar hijos. Por eso miramos que las iglesias que están en contra de la danza no se multiplican, no se ensanchan. ¿Por qué? Porque en realidad se han metido en un tiempo de religiosidad. Pero entonces viene David, que aquí representa a nuestro Señor Jesucristo, y está delante de Mical. Y le dice, bueno, ahí hay unas mujeres afuera que sí me honran, ¿verdad?
porque yo estoy en la presencia del Señor, danzo y ellas me honran, pero tú me criticas, pero tú me señalas. Entonces, por decirlo así, las mujeres que honraban a David fuera de la casa de Mical representan las iglesias que honran a Dios con danza, con alabanza, con sus dones, con sus llamados. Y a pesar que están afuera, a pesar que para quizá Mical eran mujeres insignificantes, para David eran importantes. Entonces te quiero dejar con esto, ¿por qué? Porque posiblemente a una iglesia que tiene avivamiento, que tiene mover profético, que tiene mover de danza, que tiene una alabanza bien poderosa, siempre va a ser criticada, siempre va a ser desechada. Pero a veces eso mismo hace a que el Rey de Reyes voltee a ver esos ministerios. Entonces, mi amado, es necesario que nosotros como ministros abramos primeramente nuestro corazón y después nuestro entendimiento delante de la Escritura. Y no caigamos en el error de, por estar poniendo la mirada en cosas que no tenemos que ponerla, constituyamos nuestras iglesias en iglesias religiosas. Y te voy a decir algo. Hay veces que hay iglesias tan religiosas que solo cuando llega un ministro causa un mover del Espíritu, pero cuando el ministro se va, el avivamiento se va con el ministro y vuelven a ser iglesias religiosas. Entonces, yo como reflexión quiero dejarte esto en tu corazón. Cuando el Señor establece una iglesia gloriosa, la adorna, la prepara, la edifica, la hace hermosa, ¿verdad? Pero qué tremendo, porque yo en realidad he estado en muchas bodas y yo veo que siempre la novia va muy hermosa, va muy adornada, o sea, se ve de una manera tan preciosa. Nunca veo a una novia que vaya a una boda desarreglada, sin atuendos, sin su vestidura de bodas, mucho menos que no vaya adornada. Y yo creo en mi corazón, mis amados, de que aún la danza, ¿verdad?, tiene que ver con las iglesias, mi amado, que en algún momento el Señor va a tomar. ¿Por qué? Porque al Señor le agrada la fiesta. De hecho, hay una parábola, ¿verdad? Hay un mensaje bien poderoso en las Escrituras referente a una gran cena, ¿verdad? Y si miramos, la cena tenía fiesta. Pero llega un momento, ¿verdad?, donde el Señor también invita a la cena. Entonces, cuando hablamos de las bodas, también podemos hablar de las bodas del Cordero. Y vimos en Apocalipsis capítulo 19, verso 7, que dice que la esposa se ha preparado, ¿verdad? Entonces, dentro de esa preparación entra el movimiento de la danza. ¿Y para qué se preparó la novia? Para tener un encuentro con el novio. Yo pienso, y perdónenme si lo voy a tomar así, yo pienso que el Señor no se va a casar con una novia aburrida. El Señor no se va a casar con una novia desarreglada, una novia triste, una novia desmotivada, con una novia que a la vez proyecta vida, pero a la vez proyecta muerte. Yo creo que mi Señor Jesucristo, el novio, el Cordero, se va a casar con una novia que esté completa. A mi criterio como pastor y como profeta, yo pienso que una iglesia que no tiene danza y que no tiene un mover profético es una iglesia incompleta. Pienso que la iglesia, el único que la puede complementar es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros todos se lo atribuimos al diablo, le estamos diciendo al Espíritu Santo que no queremos estar con él. Entonces, mi amado, es tiempo de reflexionar, es tiempo, y si tú quieres, ve a la Escritura en los pasajes bíblicos que te di. Y tú mismo resalta la Escritura. Por eso, mire, me agrada que este programa se llame Escudriñando las Escrituras. Porque mucha gente le atribuye estas cosas poderosas al diablo y no sabe de que estas cosas vienen de parte del Señor. Entonces, mi amado, yo lo quiero dejar hasta aquí. ¿Por qué? Porque creo que en este 2017 Dios va a estar poniendo un despertar en las iglesias para que salgan del sepulcro y sean iglesias
con un avivamiento, con un mover de danza, con un mover profético para agradar el corazón del Padre. No sé si en algún momento tú habías criticado quizás este mover que hay en las iglesias, que es muy bonito, muy precioso, pero ahora te lo quise dejar bíblicamente, ¿verdad? Ya quedará entre el Señor y tú, si tú lo quieres aplicar o no, pero quise traerlo para botar toda clase de estructuras. Entonces, yo lo voy a dejar hasta aquí, porque quiero hacer una oración antes de despedir este tiempo, para poder desatar esas iglesias que el Señor va a estar llamando con un movimiento de danza poderoso. Ahí donde estás, si gustas, cierras tus ojos. Señor, hoy te damos gracias por habernos enseñado. Te agradecemos, Señor, profundamente de corazón, porque sabemos que todo lo bueno que tú das a las iglesias vienen de parte de tu corazón, Señor. Hoy proféticamente desatamos la danza profética en las iglesias que todavía no la tienen, Señor. Aún, Padre, declaramos que la religiosidad se va de muchas iglesias. Desatamos, Padre, proféticamente con una voz de decreto, Señor, que tú vas a hacer, Señor, presencia. Tú vas a causar gloria, Señor, en las iglesias para que haya un despertar poderoso. Yo bendigo a tus siervos que escuchan esta enseñanza, Señor, y a aquellos que en algún momento tenían dudas en cuanto a la danza, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Puedo ver cómo el Señor está sacando muchos féretros de muchas iglesias. Y veo que los féretros están siendo quebrados fuera de la iglesia. Y esto me dice el Señor: tu tiempo de religiosidad ha terminado. Tu tiempo de religiosidad que has traído lo he estado quebrando en estos últimos tiempos. Dios me muestra que hay ministros que han querido provocar algo nuevo en sus congregaciones, y esto dice el Señor: te he dado la fe, te he dado el respaldo para que lo hagas, porque dice el Señor, te lo he mostrado, te he estado inquietando y es necesario que tú también lo provoques. Pero dice el Señor, tú eres el de ejemplo, tú eres el de la autoridad y lo tienes que hacer. Veo también un movimiento de panderos. Yo veo que el 2017 va a haber mucha batalla, va a haber mucha guerra, pero Dios va a estar usando la danza, la alabanza y lo profético. Amén, Señor, amén y amén. Muy bien, mi amado, te bendigo. Muchas gracias por estar con nosotros. Acuérdate, estamos todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Ahí, por favor, visítanos en www.dimension7.tv en tu programa Escudriñando las Escrituras. Y recuerda esto, que Dios no nos mandó a leer la Biblia. Dios nos mandó a escudriñarla. Te esperamos, por favor, en la próxima semana. Dios te bendiga. Bye, mi amado. No te pierdas todos los jueves, aquí en Dimensión 7 TV, un programa especial para ti. En estos tiempos de afán en la ciudad, tenemos para ti un refugio. No te pierdas el programa Escudriñando las Escrituras, en la conducción del apóstol Josué Alonso, un enfoque bíblico para la gente contemporánea.